Bienvenidos, yo soy Fer, esto es Compañía Lectora y el video de hoy es uno de los videos que más me gusta hacer, que más me gusta ver. Hice a propósito antes de el book tag de fin de año porque ahí puedo ampliar un poco más la mirada. Siento que detenerme en 10 libros eh, es poco, a veces queda la sensación de que elegí 10 como para decidir o porque son los que me vinieron a la mente en el momento de hacer el top, digamos, pero después si uno se queda indagando y quizás hay otro que pudo haber puesto, pero bueno, este es el top 10 de lecturas del 2025, lo estoy grabando en 2026, me cuesta, sigo hablando de este año como si fuera el pasado, cuéntenme ustedes si este cambio de números eh, también les cuesta actualizarse, es como que la actualización todavía no me bajó. Hice así como un análisis de los 10 libros y tengo 8 novelas. Soy lectora de novelas, me gusta mucho, pero me llamó la atención que la mayoría de los libros son novelas. Tengo un ensayo y tengo otro al que yo denomino también ensayo, pero no estoy muy segura. Cuando se los muestre, abriré el debate a ver si es ensayo o no. Dos de los libros son literatura ergótica, que me llamó la atención que fueron dos lecturas que no estaban planeadas para este año y que las dos fueran de ese estilo, me gustó. Y lo que sí me llamó la atención, porque también soy lectora de cuentos, es que no quedara ningún libro de cuentos, pero bueno, he leído, pero quedaron afuera de este top 10. Vamos a empezar. Intentaré no explayarme demasiado porque son libros que he mencionado bastante en el canal, por supuesto. Algunos de ellos tienen reseña, pero si llega a pasar que alguno lo menciono muy por arriba y quieren saber un poco más, ustedes pregunten en comentarios. No sabía qué orden darles, entonces como saqué una foto para las redes, poniéndolos por largo, digamos, una foto, voy a poner la foto acá para que se entienda lo que digo, quedó el más chico arriba de todo y el más bajo, el más grande debajo, perdón. Así que tomemos ese orden. El primero fue una apuesta segura. Yo les cuento que tengo ciertos autores y autoras de los cuales me ilusiona bastante saber que me quedan ahí títulos pendientes porque es casi una certeza que me van a gustar. Yo no soy una lectora arriesgada, por eso estoy lamentando bastante. Veo que son videos que gustan los, eh, los negativos, ¿no? Los libros que decepcionaron, que no gustaron, los abandonados. No, no tuve este año para hacer un video así, pero por lo que digo siempre que no me arriesgo, no elijo libros por el título, casi siempre llego por recomendaciones o por lectores que están en sintonía, entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas, volvamos. Esta autora es Mariana Enríquez, es una autora que ya saben que me gusta mucho, y Archipiélago es un libro de ensayos con sus gustos, sus obsesiones. Si son fan como yo y ven sus entrevistas y la escuchan hablar, Mariana es hipnótica porque tiene una mente muy curiosa, muy inquisitiva. Lee de todo, consume de todo, siempre tiene algo para comentar. Entonces es muy interesante hablar con ella. Y estos libros son lo más parecido a hablar con ella. Me hizo acordar a El Otro Lado, aunque El Otro Lado era un libro que juntaban muchas de sus columnas en diarios y revistas. Ella es periodista y había mucho material de eso, pero era un libro hermoso porque contaba ella mucho de su vida, mucho de sus gustos. Este ya es más que nada su formación lectora. Pertenece a esta hermosa colección de la cual ya he leído a otros autores de la editorial Aspersan, que es colección lectores, y en este caso, bueno, cuando vi que iba a salir el de Mariana, me entusiasmó un montón. Me gustó mucho el formato, ella decidió darle la forma del archipiélago y con esta forma de un archipiélago nos encontramos con un índice que tiene cosas como la isla de la nada, los transbordadores, la isla del páramo, sí, por cumbres borrascosas, los barcos, la isla de las momias, los botes, la isla del laberinto, los remos, todo en alusión a autores o libros que ella haya leído y a la vez va enlazando las lecturas. Hay una isla Julio, porque no puede faltar Julio Cortázar en la formación lectora. Y bueno, es un libro que me devoré, que marqué muchísimo, que sabía que me iba a gustar, que disfruté un montón y que bueno, cuando lo terminé sabía que iba a estar en este top 10. Me quedan varios de Mariana todavía, me queda, ay, se me fue el nombre de la banda, creo que es Sweat, ella sacó un libro porque es muy fan de esa banda. El último de relatos, no me lo compré todavía, ahora se me fue el título, pero el de la gente sombría, un rincón soleado para gente sombría.
y a ver si saco algo más, porque está publicando mucho, pero de vuelta, para mí eso es una buena noticia, ya llegarán. Con Mariana tenemos edades similares, entonces hay mucha cosa generacional, muchos gustos similares también, y entonces desde esa cercanía, desde esa sintonía, esa es la palabra correcta, a mí personalmente me resulta un disfrute leerla. Quienes la tengan, bueno, este libro les va a encantar. Si sos lector, siento que este libro de todas formas te puede gustar, porque es un libro con mucha literatura, uno saca muchas ideas para leer. Yo he leído libros en esta colección de autores a los que aún no he llegado tanto, no conozco toda su obra, y sin embargo, bueno, a mí al menos me encanta escuchar hablar de libros, me encanta conocer la vida de lectora de otras personas, cómo han llegado a este enamoramiento que tenemos los lectores con los libros, así que bueno, este libro lo recomiendo doblemente, por ser la colección de esta editorial que me parece muy, muy cuidada, y porque bueno, es la historia, la formación lectora de Mariana Enríquez. Seguimos con Un hambre insaciable de Chelsea Somers, de la editorial Alfa de Kai. Es un libro que me gusta aclarar esto, porque siendo honesta, quizás en otro momento de mi vida no me hubiera gustado tanto, pero me llegó en el momento justo, y cuando me pasa eso con los libros, yo lo agradezco un montón. El libro es la historia de una asesina. Es una psicópata que desde la cárcel, o sea, ya desde el comienzo ya nos cuenta que ha recibido su merecido. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando uno se adentra en lo que ha hecho, es terrible y es muy cínica y lo que hace es tremendo. Bueno, asesina, pero también hace algo más. Y es que se come a sus víctimas, que son todos hombres, pero hay algo en cómo ella cuenta su vida antes de caer en desgracia, porque esto por supuesto complica un montón su vida. Ella tenía una vida fabulosa, no era una crítica literaria muy respetada, que estaba bien económicamente, entonces viajaba a lugares soñados, comía en los mejores lugares, llevaba una vida muy libre, y eso fue muy divertido de leer. Y después tiene bastante humor, un humor muy negro y muy incorrecto, por supuesto. Me agarró en la época, para mí, muy tediosa, pero muy necesaria, en la que uno se hace chequeos médicos y estudios y eso, y las esperas en los consultorios y todo, toda la parte responsable de la vida adulta con la que yo me llevo muy mal. Y entonces mientras estaba en ese contexto, estaba conversando con ella, que me contaba un montón de cosas que a mí me hacían asombrarme, reírme, incómoda. Así que la verdad que la pasé muy bien y agradecí mucho esta lectura. Ténganlo en cuenta para ese momento de sus vidas. Bueno, acá tendría que ponerme de pie porque otra vez, los buenos momentos que pasé con el escritor, voy a decir directamente, los que sean asiduos del canal ya deben saber de quién estoy hablando, porque fue el autor de este año para mí. No lo descubrí porque había leído otra novela de él, pero empecé este año con la saga Blackwater, estoy hablando de Michael McDowell, y fue un refugio del verano, que los veranos yo la paso muy mal, aquí en Buenos Aires son muy pesados y muy húmedos, y a mí me hace mal el sol y no me gusta el calor, ¿no? Entonces, encontrar esta saga que me hizo recluirme, compré el primero en fines de diciembre, pero lo empecé a leer en enero del 2025, ven que ya me empiezo a enredar, y dije, ¿qué necesito más? Así que bueno, fui comprando los otros, después me regalaron los últimos tres, y me leí los seis y la pasé muy bien. Pero he hablado mucho de la saga, tiene su propia reseña, entonces quise que en el top 10 quedara un libro en representación del autor, en representación de la saga Blackwater, de Los Elementales, de Katy, que leí hace poquito, pero hay algo en Agujas Doradas, que fue el elegido, que me gustó muchísimo, siento que representa muy bien al autor, con estas mujeres increíbles, poderosas y oscuras que él hace tan bien, con estos escenarios que uno siente que está ahí, ya sea en Blackwater, en el pueblo perdido, acá y en Katy, en Nueva York y alrededores, en los elementales, en esas casas victorianas, eh, ahí a la orilla de la playa. Es un autor que siento que cumple las dos cosas. Escribe muy bien y es muy entretenido. Cuando esas dos cosas se dan, bueno, es guionista, fue el guionista de Tim Burton, estoy casi segura que del extraño mundo de Jack y de Beetlejuice, y al ser guionista, bueno, tiene como un oficio para contar lo que está contando,
que lo vuelve muy entretenido. Yo me volví fan declarada de él. Tengo que investigar si queda algo más. Me parece que no y me da muchísima pena, pero creo que se banca relecturas y elegí Agujas Doradas en representación de toda su obra. Todos estuvieron entre mis favoritos, los 6 de Blackwater, este y Katy, pero elijamos este en representación. En este libro está Black Lena Swan, que es un personaje tremendo, que lidera una pandilla de mujeres delincuentes en Nueva York. Y es uno de esos personajes que se quedan con uno y que, bueno, está en mi tribu de personajes femeninos favoritos. Y de esa novela paso a otra que podría ser todo lo contrario, que es muy amorosa, que es muy alegre, que me hizo muy feliz, que no sé si estaría en la categoría cozy, ¿no? De la que tanto se habla ahora, pero va por ahí, cuando necesite calidez y volver a creer en los afectos y en la gente, recordar la importancia de querernos como somos, ¿no? Tiene un montón de cosas este libro y encima también es muy entretenido. El día que Selma soñó con un okapi, de Mariana Lecky. Es un libro que sí he mencionado mucho durante el año, que me recomendó mi querida Adri. Te mando un beso, Adri, te agradezco otra vez. Es un libro tierno, es un libro bastante onírico, ¿no? Pasan cosas algo surrealistas que uno elige creer que suceden, pero que en ese contexto, ¿no? Algo grotesco por momentos, uno está viendo también otra historia, ¿no? La historia de los afectos, la historia de la familia elegida, no siempre es la de sangre, sino que también uno puede armar su grupo. Y también en la convivencia o en las relaciones, mejor dicho, la importancia de eso, ¿no? De aceptarnos como somos, de tenernos fe, de que eso muchas veces va a sacar la mejor versión de cada uno, de seguir adelante pese a la tristeza, de apostar por la alegría a pesar de las pérdidas. Tiene una historia de amor y tiene un gran título, porque bueno, todo empieza porque en el pueblo de Westerland todos saben que el día que Selma sueña con un okapi, dentro de las 24 horas alguien muere. Y la certeza de la muerte nos afecta a todos de distintas maneras, ¿no? Cuando uno a veces intenta evitar ese tema, pero bueno, la vida y todas sus eh, facetas nos pueden poner frente a esa verdad, hace que, por ejemplo, en este pueblo, empiecen a circular cartas con verdades acalladas, con declaraciones que sienten que es ahora o nunca, ¿no? Y bueno, tiene un efecto en sus habitantes que cuando vuelve la seguridad, o sea, pasar esas 24 horas y se confirma que ha sido solo uno quien ha perdido la vida, lamentablemente, y el resto van a seguir con sus vidas, bueno, ahí corren a pedirle al cartero que les devuelva las cartas, ¿no? Las promesas ya no tienen el mismo tono. Es un libro muy divertido. Y también un libro de personajes, ¿no? Está Selma, está Luis, está Martin, hay un montón de personajes hermosos que se quedan también con uno cuando cierra el libro. El que sigue fue un libro que disfruté un montón, que es de esos libros que siento que no es para leer de corrido, que es un libro que uno lee algunas partes, se queda procesándolas y después vuelve. Puede resultar abrumador por momentos, pero creo que para la mayoría los nombres y las escenas, si bien bueno, es parte de la cultura, voy a mostrar de qué estoy hablando, de los mitos griegos de Robert Graves. Si bien son parte de la cultura, creo que la mayoría conocemos, al menos a los nombres les decía, o las historias en general. Este libro es una gran oportunidad para adentrarnos un poco más, para conocerlos. Esta era mi duda, si es un ensayo o una, creo que lo definen como mitografía. Bueno, el punto es que es como una compilación de los mitos griegos, una narración bastante amable. Esta recreación narrada de los mitos griegos es una gran idea también como una iniciación, ¿no? Y aún en el caso de quienes no tengan mucha idea, no hayan llegado aún, está muy bueno como para hacerse, está muy bueno como iniciación para este fabuloso mundo. Para mí fue una lectura muy, muy entusiasta, me gustó un montón, aprendí un montón también. Por estas páginas desfilan Zeus, Narciso, Afrodita, Hermes, Atenea, Orestes, las Parcas, Apolo, Poseidón, Dionisio, Perseo, Sísifo, Midas, Teseo, Edipo, Penélope, Heracles y un montón más. Es un delicioso paseo por el mundo de los mitos griegos
y un libro que recomiendo muchísimo. El libro que sigue lo traje porque cada tanto me gusta leer una categoría que yo denomino ¿qué acabo de leer? ¿No? Cada tanto me gustan, a mí me gusta mucho la literatura weird, la literatura extraña, la que no termino de entender, me llevo bien con eso. Si el viaje literario o la historia yo la disfruté, no tengo problemas con que sea raro el libro. Aclaro eso porque este libro lo es y uno termina de leerlo y se pregunta eso, ¿no? ¿Qué acabo de leer? Estoy hablando de Bunny de Mona Awad. Es un libro de la misma etapa del otro. Ya lo solucioné y ya me siento mejor, pero un detalle como tener muy baja la vitamina D me tenía como muy desganada, no terminaba de entender qué era lo que me pasaba. Y en ese momento me llega este libro que me entusiasma porque no entendía nada, porque bueno, están este grupo de chicas, es un libro de academia, un grupo de chicas bastante elitistas que estudian en una universidad, están haciendo el máster de escritura, y en el grupo en el que están las Bunnies, eh, de ahí su título, hay otra que es nuestra protagonista, la que narra la historia, que no termina de encajar, que un poco las odia, pero que a la vez también un poco quisiera ser como ellas, ¿no? Esa cosa de que no termina de definirse, pero que se confirma cuando las chicas le incluyen. Y lejos de ser un final feliz o de decir, bueno, por fin todo encaja, no. Ahí es cuando la historia empieza. Estas chicas se reúnen en la casa de una de ellas y hacen un ritual muy extraño del que no puedo contarles nada. Pero a la vez que va avanzando la narración, uno empieza a sospechar de todo. Uno empieza a sospechar si está entendiendo bien lo que está leyendo, empieza a sospechar muchísimo de la narradora, de lo que ha pasado, empieza a sospechar de la historia en sí, si esto ha ocurrido. Bueno, siento que es un libro muy atrapante, uno de esos libros en los que hay que dejarse llevar, hay que hacer un pacto de lectura, un pacto de credulidad, un libro que tiene varias capas, pero también siento que no es un libro para cualquiera. Puede que alguien se frustre con este libro. Creo que en cierta etapa ya conocemos, ¿no? Cómo somos, nuestro gusto lector. Así que bueno, quiero ser honesta en este sentido para no recomendárselos con mucho entusiasmo y por ahí ustedes lo compran con lo caro que están los libros y después no les termina de cerrar. Así que recuerden esta categoría, ¿no? La de ¿qué acabo de leer? Porque dentro de esa categoría hay libros y libros. La literatura weird cuenta una historia, uno también hace como un pacto de credulidad, pero va en otra dirección. Traigo como ejemplo Roberto Chuy Roganovich, Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores. Este es un libro del que hablé mucho durante el año, pero fue tan apasionante la lectura para mí. También hay algo de que uno no termina de entender hasta el final qué es lo que está viviendo. Yo me ahorraba mucho los detalles, pero ya vi que lo cuentan por todos lados y bueno, entiendo que eso no afecta la lectura. A mí me gustó leerlo a ciegas, pero es importante. Y hay como una especie, podríamos llamarlo Dios de la naturaleza, ¿no? Porque hay algo ahí de la familia de los hongos que aparece en distintas etapas de la historia humana, por eso el libro está dividido, tiene unos años puntuales en los que transcurre, en 1504, 1888 y 1945. El de 1500 es, nunca recuerdo el término correcto, la colonización de América, pues descubrimiento no es, y bueno, conquista, digamos cuando eh, Europa viene a este continente con todo el destino tristísimo de los pueblos originarios. En ese contexto hay un convento en el sur, cerca de un bosque, y ahí suceden muchas de estas cosas. Ahí está esta aparición que influye muchísimo en la conducta de estas personas. Y también, bueno, hay un par de episodios bastante gores, tiene pasajes muy sangrientos en los que queda clara la opinión del autor sobre esto de la conquista, por eso quería ser cuidadosa con el término que usaba, de las cosas terribles, ¿no? que han sufrido los pueblos originarios que fueron, bueno, masacrados. Hay un par de pasajes tremendos. Y después del sur argentino se va al Londres de Jack el Destripador. Esa es la época de 1888. También está implicada esta planta. Me sorprendió mucho el cómo lo enlazó con los asesinatos de Jack el Destripador. Y luego tenemos 1945, vuelven a la zona, un japonés y un equipo de científicos vuelven a la zona del sur donde está
donde ha aparecido, ¿no? Esta planta que está como conectada con todo lo viviente, pero con la psiquis humana también. Y después también tenemos un futuro bastante impreciso con una narradora que tiene un tumor cerebral, que es pariente de este científico japonés. Y a mí lo que me sorprendió es cómo se hilan todas las historias. Roberto escribe muy bien y por eso, bueno, está en mi top 10 del año. Y los últimos dos son los de literatura ergódica, esta literatura que demanda tanto, que involucra mucho al lector, que nuestra intervención completa la experiencia. El primero es, seguramente ya estaban pensando en él, El barco de Teseo, este libro que es muchas cosas, es un libro objeto bellísimo, porque simula un libro de préstamo, de biblioteca, un libro antiguo, todo está muy logrado. Trae muchos objetos que tienen que ver con la historia que está contando. Tiene varias capas de lectura porque tenemos la historia del libro, del barco de Teseo, de B. M. Straka, es un autor algo misterioso. Después tenemos, siguiendo con el libro, su traductor, él tiene mucho que decir del libro y del autor, y hace muchas notas al pie que suman y abren, ¿no? Nuevos ámbitos de lectura y de debate entre la otra lectura que tenemos, porque tenemos el libro, las notas al pie y las notas en los márgenes. Tenemos a dos lectores, un joven y una chica, que conversan entre ellos sobre este libro, a los dos les interesa mucho. Luego, bueno, pasado el tiempo, ya tienen una relación entre ellos, pero digamos que lo que más los une, el hilo conductor, es el misterio de este hombre, de lo que ha pasado con él, tratar de entender incluso la historia de lo que pasa en este libro. Es un libro de esos que exigen mucho porque, bueno, uno no lo puede andar llevando a la cartera, al médico, como les decía, con otras historias, pero no lo digo como queja, siento que cada libro tiene algo bello, algo único. Este tiene eso, de que está siempre en esta biblioteca, en un rincón del escritorio, y cuando tengo tiempo para dedicarle, porque aparte también es un tiempo anímico, uno no puede venir muy agobiado o con cierto apuro o distraído, tiene que concentrarse, es un libro que demanda y eso me parece hermoso. Tampoco es un libro muy cómodo de leer porque, lo tengo apoyado acá a propósito porque pesa, es tapa dura, trae todos esos objetos que voy numerando a medida que los paso por las dudas, por si alguno se cae. Siendo honesta, no lo terminé este año, pero no me importó, o sea, es parte de mi experiencia de lectura del 2025 y por suerte va a acompañar parte del 2026. Es de esos libros únicos que no se parecen a nada y que estoy muy, muy contenta de estar atravesando. Eso, pese a que tengo que confesar que la historia del libro en sí, siento que es muy pronto, porque querría finalizarlo, como para poder decirlo, no me está atrapando tanto. Yo no sé si es por mis famosas expectativas, imagínense, semejante libro lo quería hace mucho y bueno, lo vi, lo ojeé mucho antes de meterme en su lectura. Entonces no sé si es que fueron mis expectativas o que la historia en sí no está tan lograda. Yo sospecho eso. No sé si es que no está lograda la historia o no está tan bien escrito, pero de todas formas, si llegara a finalizar el libro y la historia no me hubiera enganchado tanto, la experiencia en sí vale la pena. Otro libro de este estilo, en otro sentido, pero también es súper demandante y es un libro que me costó un montón conseguir. Después que yo lo compré, lo reeditaron. Igual no sé si está en Argentina, no lo he visto porque es una editorial española, pero bueno, yo lo conseguí unos meses antes y me lo devoré, ni bien lo conseguí. Estoy hablando de La casa de hojas de Mark Z. Danielewski, un libro también muy extraño, un libro muy demandante por el formato, ¿no? Porque llega un momento en el que uno tiene que girar el libro, leer lo que está en el centro de la página, leer las columnas, leer las notas, hay unos cuadritos. Es un libro muy, muy intenso. Es un libro también como con distintas tramas o capas. Por ejemplo, está la historia de la familia Navidson, en cuya casa descubren unas anomalías, hay unas medidas, o aparece un pasillo,
y unas habitaciones que desafían cualquier lógica. Por eso el dueño de la casa, cuando se enfrenta a estas cuestiones, trae como a unos profesionales para que lo ayuden. Ahí se inicia parte de lo que uno no puede creer lo que está leyendo. Pero después tenemos, como resultado de todo eso, queda un documental, el expediente Navidson, y esto obsesiona a un anciano que escribe mucho al respecto, y bueno, luego ya solo, ciego, muere en su departamento, y lo ocupa un joven, Johnny Tran, que encuentra las anotaciones de este hombre, y, y él también se intriga muchísimo por lo que está contado allí, pero a la vez la vida de este joven es muy caótica y uno no sabe si lo que está leyendo es cierto, si es producto de sus adicciones y de la vida que lleva, pero a la vez también él nos cuenta la historia de su madre y aparecen unas cartas y en esas cartas se abren otras historias. Hay una carta que está en código, dejo el libro para mostrarles, a ver si se ve, sí, que la pude descifrar. No sonrío tanto porque me enteré de algo terrible que le sucede a esta mujer y que puede explicar mucho de lo que ha sido su vida y por herencia la vida de su hijo. Pero cuando terminé de leerlo, cuando pasó todo, es de esos libros que uno se queda un rato recalculando, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué entendí yo de lo que acaba de pasar? Es de esos libros que yo salgo a googlear a ver cómo fue la experiencia de lectura de otras personas. Y luego de suspirar y de recuperarme, ¿no? Como una especie de montaña rusa lectora, uno dice, wow, y lo haría de vuelta sin dudas. Es una gran, gran experiencia de lectura. Es un libro objeto de esos a los que uno cada tanto vuelve a mirarlos porque una de las joyas de este libro es la maquetación. Es una locura y calculo que por eso tardan tanto en reeditarlos, o quizás es una especie de marketing, no lo sé. Eh, a mí me enloqueció el querer conseguirlo, casi estuve un par de años tratando de conseguirlo y bueno, la gratificación cuando uno lo tiene es enorme. Pero bueno, va a quedar en mi memoria con mucho cariño como una gran experiencia de lectura del 2025. Buenas, soy la Fernanda de la edición. En esta preciosa tarde de verano estoy en la biblioteca editando y me di cuenta que en el top 10 de lecturas, claro, yo tenía 9 libros en físico, entonces me centré en ellos y se me pasó la 10ª lectura que me gustó muchísimo y que fue, voy a poner acá la portada en digital, El color que cayó del cielo de Lovecraft. Lo comenté hace poco porque fue una de las últimas lecturas del año por un curso que estoy haciendo que lo voy a comentar en el próximo blog. No había numerado los libros, entonces podía dejarla pasar. Si alguien no se tomaba la molestia de contarlos, podía quedar como que ahí estaban los 10, pero bueno, la verdad es que no me di cuenta en el momento, ahora sí. Esta es la 10ª lectura que elegí porque era un autor que, por supuesto, conocía. Es de esos autores que uno casi sabe cómo escriben sin haberlos leído. Y había comenzado a leer el de La montaña de la locura, es así, ¿no? Y por alguna razón, bueno, a veces se me superponen las lecturas porque leo varios a la vez y quedó ahí en pausa. No me había enganchado tanto. Y este relato lo tenía que leer para el curso de lector editorial. Pero podía leerlo en parte, o sea, no hacía falta que lo leyera todo, porque la cursada dura bastante. Sin embargo, lo arranqué y no lo pude soltar. Me fascinó ese relato de este objeto que cae del cielo y afecta, se me está cansando la mano, no sé dónde dejé el soporte, y afecta tanto la vida de una familia. El relato lo hace un vecino de esta familia, las cosas que suceden. La verdad que está tan logrado, bueno, no descubro nada, es un autor muy reconocido, pero me fascinó la atmósfera del relato, me fascinó cómo captó mi atención, no pude parar hasta terminar de leerlo y como verán, el problema es que fue una lectura en digital que yo leo muy poco porque me cuesta un montón, sin embargo aunque es un relato bastante corto, eso ayudó
pero no pude soltarlo. Es muy inquietante, o sea, entra en el género, digamos, de este autor, que es el terror cósmico. No sé si terror precisamente, pero sí es muy inquietante, da agobio por momentos, da mucha piedad por esta familia y cómo termina. Es un relato que se consigue en internet. Tengo muchas ganas de comprarme el libro porque me gustó, pero bueno, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo porque fabuloso. Bueno, y eso fue todo por este top 10 de lecturas de este año que ha pasado. Estoy muy contenta, han sido lecturas muy enriquecedoras, muy fabulosas, muy entretenidas, que hace que esté más enamorada que nunca de la literatura. Cuéntenme ustedes dos cosas. ¿Cuál fue su libro favorito? Si quieren centrarlo en un título, como para ver si lo anoto también en mis pendientes. Y si quieren de estos, de mis lecturas favoritas, si coincidimos en alguno, si alguno les llamó la atención, si se llevan algún título, eso siempre me pone muy contenta. Pueden seguirme en mis otras redes, están en la caja de descripción. Si aún no te suscribiste, por favor te animo a hacerlo. Por acá abajo debe estar el botoncito de suscripción, también activar las notificaciones. Y otra manera de apoyar el canal es sumarte a miembros. Es una cuota muy chiquita con la que puedes apoyarme para seguir creciendo. Y si no sos de Argentina, también está la opción de Patreon. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.